Bueno, pues muchísimas gracias a Pranan. Estoy, la verdad, encantada de estar aquí en Pamplona. Es mi primera vez y espero volver, ¿eh? Bueno, lo poquito que he visto me ha encantado. Nos han llevado a un sitio precioso y la verdad que es una maravilla las poquitas horas que llevamos. Yo vengo a contarles pues unos resultados, unos experimentos que hicimos con los dispositivos Pranan en sujetos sanos, donde comprobamos que reducían tanto el estrés oxidativo como los procesos inflamatorios. Es que yo me entero cómo funciona esto. Bien. Como ya decía el profesor Acuña, ¿no? Y en el vídeo que se puso antes, estamos expuestos diariamente a radiaciones electromagnéticas. Con el móvil, como decían, además, cada vez se empieza a edades más tempranas, ordenadores, microondas, etcétera, etcétera, dentro de todo lo que se ha hablado. Y todo esto emiten radiación electromagnética que a largo plazo pueden provocar tanto alteraciones bioquímicas como alteraciones fisiológicas y, por tanto, provocar patologías. Muchas de las patologías, pues que se ha hablado, de hecho, van a afectar al cerebro. Cada vez hay más enfermedades neurodegenerativas y por ahí se dice, claro, hay más enfermedades neurodegenerativas porque hay un envejecimiento de la población, pero tenemos que tener en cuenta que cada vez también estas enfermedades neurodegenerativas empiezan antes. Estamos conociendo casos de Parkinson, de Alzheimer, relativamente joven, con 40 y pocos años. Eso hace unos años no ocurría. ¿El por qué? No lo sabemos. Patologías hepáticas, cardíacas, oculares, etcétera. Y parece ser que el efecto nocivo de estas radiaciones es debido a un aumento de radicales libres. Estos radicales libres son los que van a provocar daño celular y, por tanto, muerte celular. Por otro lado, un aumento de radicales libres produce mutaciones también en el ADN nuclear, aumentando la probabilidad de cáncer. ¿Qué es un radical libre? ¿Y por qué produce un radical libre muerte celular? Pues eso es lo que vamos a ver. Un radical libre es una molécula que pierde un electrón, una molécula, un átomo que pierde un electrón, se convierte en una molécula inestable, una molécula muy reactiva y que para alcanzar su estabilidad de nuevo lo que hace es arrancar electrones. ¿De dónde? De donde pille. Va a arrancar electrones de proteínas, de lípidos, de ADN, dañando entonces estas estructuras. En el organismo se forma una gran cantidad de radicales libres a lo largo del día, de nuestras actividades. Radicales de oxígeno y radicales de nitrógeno, como por ejemplo el óxido nítrico. Radicales de oxígeno tenemos el radical superóxido y el radical hidroxilo, que son muy dañinos. Estamos viendo que el radical superóxido se forma a partir del oxígeno molecular, de ahí la paradoja del oxígeno. El oxígeno hace falta para la vida, pero es tóxico porque forma radicales libres. Y luego vemos que este radical superóxido, mediante enzimas antioxidantes que nosotros tenemos para eliminar esos radicales libres, se convierte en peróxido de hidrógeno, en agua oxigenada, y esta a su vez, mediante otro enzima antioxidante, se convierte en agua. Pero el peróxido de hidrógeno también en el organismo puede entrar en contacto con otras moléculas, como por ejemplo el hierro, y forma a su vez radical hidroxilo, que también es muy dañino. ¿Qué es lo que hacen los antioxidantes? No, pues fíjense, aquí lo que hace es ceder un electrón a ese radical que tenía un electrón de menos y convertirlo en una molécula estable. Por eso son tan importantes los antioxidantes. Antioxidante endógeno, se habla mucho de dieta antioxidante. En definitiva, esto es lo que hacen: convertir el radical libre en una molécula inocua. Entonces, los radicales libres dañan proteínas, producen, aquí estamos viendo, desnaturalización de la proteína pierde su función, aparecen proteínas fragmentadas, proteólisis, se liberan aminoácidos, pero
también estas proteínas pueden formar enlaces cruzados, dando lugar a agregados que van a precipitar y van a dañar las estructuras, los órganos. Esto, por ejemplo, ocurre en la enfermedad de Alzheimer con la proteína beta-amiloide. La proteína beta-amiloide es una proteína normal. Lo que pasa es que debido a un aumento de radicales libres y no se produce por qué, se forman esos agregados de tal forma que precipita y conlleva toda la patología de esta enfermedad. Bueno, nosotros en el laboratorio, por supuesto, estas proteínas oxidadas las podemos medir. Los radicales van a dañar el ADN, dañan la membrana, vemos cómo se rompe la membrana celular, se lesiona el ADN, aparecen fragmentos, incluso alguno de estos fragmentos se elimina por orina, como esta molécula, que es la 8-hidroxidodesoxiguanosina, de tal forma que también podemos cuantificar en el laboratorio tanto el daño al DNA como el daño a la membrana celular. Pero los radicales libres, como decía mi antecesor, dañan la mitocondria. Y esta es una de las principales causas de que aparezcan todas estas patologías. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. ¿Y por qué pensamos que es una de las principales causas? Porque hoy día ya hay muchas patologías que tienen una relación directa con un aumento de radicales libres y disfunción mitocondrial, desde el propio envejecimiento, enfermedades neurodegenerativas, el cáncer, enfermedades, diabetes, etcétera, etcétera. Prácticamente todas las enfermedades que también estamos viendo que aumenta con una exposición prolongada, podrían aumentar con una exposición prolongada a radiación electromagnética. ¿Por qué juega un papel tan importante la mitocondria? Pues ya se ha dicho algo, la mitocondria es la organela más importante de la célula. Hasta hace poco se pensaba que era el núcleo, no, es la mitocondria. Porque en la mitocondria es donde se produce el ATP, que es la energía que utiliza la célula para realizar todas sus funciones. Entonces aquí tenemos la mitocondria, tiene una doble membrana y en esta membrana interna, de la membrana externa, bueno, pues la membrana interna es donde se encuentra toda la maquinaria para la síntesis de ATP. Voy a explicar esto muy brevemente para entender por qué se forman radicales libres dentro de la mitocondria. Bueno, dentro de esta maquinaria que hace falta para la síntesis de ATP está la cadena de transporte electrónico. ¿Esto qué es? Pues son una serie de proteínas que se llaman complejos, que va desde el complejo 1, el 2, el 3 y el 4, y luego tenemos el complejo 5, que es donde propiamente ya se forma el ATP. Entonces, para que haya esta síntesis de ATP, se genera un gradiente electroquímico. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que hay moléculas del organismo, como el NADH, que se forma en la glucólisis, el ciclo de Krebs, por eso necesitamos glucosa, ¿no? Bueno, pues se forman estas moléculas, ceden sus electrones a estas proteínas, a estos complejos, y estos electrones se van transportando a lo largo de estas proteínas hasta el complejo 4. Al mismo tiempo que ocurre esto, se bombean protones desde la matriz hacia el espacio intermembranal, acumulando energía. Entonces, cuando esos electrones llegan al complejo 4, se ceden al oxígeno molecular y se forma agua. Y al mismo tiempo, estos protones que estaban en el espacio intermembranal vuelven a la matriz, liberando esa energía que habían acumulado formando el ATP. ¿Qué ocurre cuando hay una exposición prolongada a radiación electromagnética? Hemos dicho que se dañan proteínas. Pues se dañan las proteínas de la cadena de transporte electrónico. ¿Qué ocurre si se dañan estas proteínas? Pues que los electrones no se pueden transportar correctamente, no llegan al complejo 4, que es donde tienen que llegar para formar el agua y que estos protones vuelvan a formar el ATP, y se pierden por el camino. Cuando se pierden por el camino, reducen parcialmente el oxígeno, formando radicales libres dentro de la mitocondria. Por eso la mitocondria es la organela también donde se produce el mayor consumo de oxígeno, pero la que produce mayor cantidad de radicales libres. ¿Qué ocurre? Pues que esto ya es un círculo vicioso. Se forman radicales libres, dañan las proteínas, más radicales libres, en definitiva, baja la producción de ATP y se produce la muerte celular. Esto es un ejemplo
de lo que ocurre con los radicales libres. Aquí tenemos una célula, un hepatocito. Cuando es atacada por los radicales libres, pues aquí pueden ver que la membrana se va rompiendo, pierde totalmente la membrana, se destruye la célula.